Bueno, pues muy buenos días a todos. Retomamos la actividad tras el paréntesis veraniego en este formato híbrido, tanto presencial como virtual, con lo cual damos la bienvenida tanto a los que nos acompañan aquí en la sede de CEO de Aragón como a aquellos que se conectan desde sus lugares de trabajo. En el marco del programa Digitalización puesto en marcha entre el Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno de Aragón y CEO de Aragón, la idea es tocar la actividad digital de 6 sectores estratégicos para Aragón. Y hoy tocamos un sector importantísimo, pero sobre todo con un grandísimo potencial, porque si hablamos de que supone casi el 8,70 del valor añadido bruto y casi 9,50 del empleo de Aragón, las perspectivas de crecimiento son exponenciales, con inversiones importantísimas, como ya somos conocedores, para los próximos años en poblaciones de diversas localidades de Aragón. Y para ello contamos con una empresa referente que ya lo es y todavía va a duplicar esa capacidad de presencia en Aragón. Y en este marco contamos con la presencia para dar la bienvenida. Tenemos que disculpar al vicepresidente del Gobierno, Arturo Aliaga, por problemas de agenda no ha podido conectarse, pero sí contamos la presencia de Javier Ruiz Poza, que es miembro del Comité Ejecutivo de CEO de Zaragoza y presidente del clúster AraHealth de la salud de Aragón. Con lo cual le damos la palabra a Javier, se va a conectar vía Zoom y nos va a dar la palabra de bienvenida a esta jornada. Javier, buenos días. Muchas gracias, Jesús. Primero excusarme porque tenía que estar allí, pero esto es debido a la impuntualidad de los trenes alemanes, que me hicieron perder un avión ayer. Bueno, tal y como ha dicho Jesús, vamos a abordar desde aquí, desde la Casa de los Empresarios de Aragón, la tercera de las jornadas sobre Digitaliza Aragón, bonita palabra. Agradecemos a Pilar Molinero que esté con nosotros, que después nos presentará el interesante plan de actuación Aragón Digital Innovation Hub. Y esperamos que Arturo, que se ha dirigido a nosotros ahora, va a intentar conectarse porque ha tenido algún imprevisto. Bueno, pues dicho esto, como presidente del clúster, pues les voy a contar algunas pinceladas de lo que pensamos del sector de salud, que Jesús ha dado alguna introducción. Como todos sabemos, es una obviedad que el sector salud ha cobrado una relevancia extraordinaria en estos tiempos de pandemia, donde ha quedado evidenciada una cosa que antes no se sabía, que no la hemos vivido ninguno de los que estamos ni en streaming ni en la sala, que la economía y la salud tenían ese vínculo tan importante. Lo que quiero contarles está en 3 ejes y va a ser muy rapidito. Primero, desgranar un poco ese vínculo economía y salud. Segundo, el potencial con el que contamos en Aragón, como ha dicho Jesús, como sector estratégico. Y luego, como tercer punto, las oportunidades que hemos detectado para que Aragón se convierta en un polo de competitividad en el sector salud, con un proyecto que tenemos en el horno que se llama Aragón Medical City. Bueno, la primera parte. Ha quedado patente que la economía y la crisis sanitaria están estrechamente unidas. No hay economía sin salud. Y tampoco hay salud sin un sistema sanitario fuerte. Y no hay un buen sistema sanitario, que lo es, el que tenemos lo es, pero ha puesto en la situación de estrés han aflorado algunos problemillas que requieren reformas, ya lo requerían antes de la pandemia, pero ahora mucho más. Y el sistema sanitario tiene que tirar por las tecnologías y por la digitalización. Por lo tanto, esta jornada está traída fenomenalmente. De ahí podemos deducir que mantener el sistema sanitario es una fuente de beneficios económicos y sociales duraderos. Esto es muy interesante. No hay salud sin economía, pero la salud puede proporcionar economía, por lo que podríamos afirmar que la transformación digital y la inversión en salud es un potente generador de actividad económica. De hecho, me parece que lo ha dicho Jesús también, hay un empleo de calidad de 1,8 millones de personas en España. Es un sector con un valor añadido indudable y, lo que es muy importante, es una herramienta muy potente para la cohesión social. Muchos de ustedes a lo mejor han oído a algunos personajes de salud pública que dicen que la salud está vinculada al código postal.
Muy bien, pues la salud es una herramienta de cohesión social, sin duda alguna. Puede generar muchas economías. Entonces queda clara la relación entre economía y salud. No hay economía sin salud, pero la gestión del sistema sanitario puede generar importantes economías, además de ser un sector líder en investigación, todos lo saben. Bien, eso es la relación entre economía y salud. ¿El potencial del sector en Aragón? Bueno, es muy potente, ¿eh? Contamos con una sanidad pública de muy alto nivel. Tenemos mucha investigación, tenemos el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, tenemos las dos universidades, USJ y UNIZAR, tenemos el IACS, tenemos potentes equipos y prestigiosos en la red hospitalaria y contamos con algún centro tecnológico que puede vincular la transformación digital, además de nuestras empresas. En el clúster ya saben que trabajamos en el modelo de triple hélice basado en las empresas, en las nuevas en las empresas, en las instituciones y el conocimiento, las universidades, en el trabajo de triple hélice que realizan. Las instituciones del Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio también están vinculadas. En el sistema sanitario público-privado, sin embargo, se detectan algunas ineficiencias que no son solo de Aragón, son ineficiencias que son de todos y cada una de las comunidades autónomas y que incluso se extienden a otros países por los problemas de envejecimiento y los problemas aflorados por la pandemia. Tenemos, por tanto, mucho recorrido en tecnología de transformación digital, hay muchísimo recorrido de transformación, de transferencia de la investigación sanitaria a la innovación y al mercado, y hay que realizar reformas que afecten a las eficiencias, a la atención primaria y a todo el sistema sociosanitario. Por tanto, requerimos de mayor inversión, requiere la evaluación de las nuevas tecnologías. En Aragón ahora nos consta que hay una multitud de proyectos, los conocemos y tenemos la ventaja de que en Aragón nos conocemos todos y estamos todos muy próximos. Y ahí están un poco las oportunidades detectadas que hemos detectado para crear ese polo de competitividad que les comentaba. Tenemos muchos proyectos entre los institutos públicos, las empresas, el tercer sector, las instituciones, salud pública, etcétera. Tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos a disposición para contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario, que esto ya existía antes de la pandemia. El problema del envejecimiento y todas estas cosas ponían en crisis un sistema sanitario que con la pandemia ha aflorado más. Y para lo que parece obvio, la colaboración público-privada. A la luz de estas oportunidades de generación de eficiencias del sector, desde Cámara y Aragelci, apoyados por COE, hemos impulsado Aragón Medical City en fase final de consultoría como una iniciativa que aglutina y lidera reformas y la transformación del sector, aglutinando todos los proyectos que se puede y optar la consecución de los fondos Next Generation EU. Al ser un proyecto región, que es lo que nos piden, proyecto de colaboración público-privada, transversal y con capacidad de integración con el objetivo de hacer la sanidad más sostenible y más capaz de generar economías. Además, hay que tener en cuenta las múltiples ventajas que nuestra región tiene, como son y todos conocemos: situación geográfica, estabilidad, baja conflictividad laboral, suelo, comunicaciones, etcétera, lo que hacen de Aragón un sector, una comunidad autónoma clave para impulsar lo que sería esa transformación digital, pero no solo para Aragón, sino para España. O sea, atraer empresas, proyectos y generar esa Aragón Medical City. Despedirme, nada más, no tengo nada más que contarles, pero muy al hilo de esto le preguntaremos a don Javier Pardiño, el vicepresidente de Estrategia y Operaciones, que es un flamante ponente de hoy, cómo convenció a los americanos para traer esa importante inversión de Becton Dickinson a Zaragoza, que nos cuente por qué Becton Dickinson compitió con otras ciudades incluso americanas y por qué Zaragoza lo ganó. Y además en el resto tenemos también de ponente a don Sergio de FENIN, que nos va a comentar, pues él es el director de innovación y salud digital de FENIN, que es la patronal de tecnologías sanitarias. Y de nuevo agradecer a Pilar y al IAF esa colaboración con COE y pedirles que apoyen este programa de Aragón Medical City, que es un proyecto muy ambicioso y que tiene visos de poder ser realizado. Y muchísimas gracias, Jesús, te cedo la palabra.
Muchas gracias, Javier, por tu bienvenida. Ahora, compaginando lo que es el programa, Pilar Molinero va a hacer la introducción por parte del Gobierno de Aragón y va a aprovechar también la presentación del Aragón Digital Hub como directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, que, como saben, es uno de los organismos impulsores del Aragón DIH y un organismo muy importante en la promoción empresarial de Aragón. Con lo cual, Pilar, gracias por tu presencia y te damos la palabra. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús, y a COE por ayudarnos al Instituto Aragonés de Fomento organizando estos encuentros. ¿Ahora? No. Ahora sí, mejor. Pues decía que agradezco a COE la organización de estos encuentros, ayudándonos al Instituto Aragonés de Fomento a difundir entre estos sectores estratégicos para la economía de Aragón, representados a través de sus clústeres, que son el Digital Innovation Hub. Y muchas gracias también, Javier Poza, presidente de AraHealth, por esta introducción en la que ha venido a decirnos cuáles son las oportunidades que tiene el sector de la salud. El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial ha llamado hace un momento que un imprevisto de última hora le impide estar aquí, así que en su nombre pues les voy a dar el saludo y algunas pinceladas de lo que les venía a transmitir. Como saben, el Instituto Aragonés de Fomento, del que también preside el consejero Arturo Aliaga, la actividad del mismo tiene por objetivo fundamental impulsar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas. Y también es una directriz europea la digitalización. La digitalización es uno de los instrumentos que ya en el programa Empresas hay un plan de digitalización. A veces tenemos también ayudas según los presupuestos cuando nos las asignan, y en este sentido la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica y Social, que se aprobó el año pasado con una amplia participación de la sociedad, en la que por supuesto estaban los agentes sociales y también las federaciones aragonesa de municipios, comarcas y provincias, pues para poner en marcha un plan de recuperación consecuencia de la crisis económica y social del COVID. Uno de los objetivos que contempla es impulsar la digitalización en Aragón. Esto a nivel regional ya pudimos comprobar que durante estos años, estos meses de pandemia, aquellas empresas que estaban más digitalizadas han podido capear esta crisis mejor. Por lo tanto, la digitalización, que hasta ahora era una oportunidad, en estos momentos se convierte en una obligación, una necesidad sobre todo. También en el plano nacional, el plan de recuperación, que se denomina España Puede, y su versión en Aragón, el plan Aragón Puede, está inspirado en la Agenda 2030 y su objetivo es aprovechar estos fondos que Europa ha puesto para la recuperación, los llamados fondos Next Generation. Tienen también 5 áreas estratégicas y una de ellas es la digitalización, la transformación digital y la formación. Todo esto también está en línea con los objetivos que el Gobierno de Aragón se ha marcado para esta legislatura de conseguir un Aragón más verde, más digital y también más social. El propio Gobierno de Aragón se encuentra inmerso en un proceso de adaptación digital de todas nuestras estructuras, organismos, la gestión y en este sentido también desde el Instituto Aragonés de Fomento estamos actualizando la estrategia Especialización Inteligente, la que sustituye a la RIS3 de Europa, cuya finalidad ya que Europa para los fondos regionales del próximo periodo respecto a innovación y a investigación, su objetivo es que sea más aprovechado en la medida de lo posible por las empresas, por las industrias. En el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial hay otros instrumentos de apoyo a la digitalización, entre ellos el instrumento de la Industria 4.0, que gestiona la Dirección General de Industria, o el ya tradicional Programa de Apoyo a la PYME, el PAIP. También estos dos instrumentos apoyan y conceden ayudas para la digitalización, o como ya he dicho, el propio programa Digitalízate del IAF. Con este objetivo de promover la digitalización de las empresas y entidades aragonesas, el Gobierno de Aragón,
colaborando distintos departamentos, entre ellos el Instituto Tecnológico de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Fomento, lanzamos el Digital Innovation Hub. Estos hubs son herramientas de la estrategia de digitalización de la industria europea promovida por la Unión Europea, por la Comisión en concreto. Y concibe estos hubs como un primer punto de contacto regional para coordinar y ayudar a coordinar todas las fortalezas y ayudar a la digitalización de las empresas en su región. De esta manera, el Digital Innovation Hub es un ecosistema, lo explicaré luego un poco más en detalle, con el objetivo de crear las mejores condiciones para el éxito empresarial a largo plazo y asegurar que tanto grandes como pequeñas empresas, estén de alta tecnología o no, puedan aprovechar estas oportunidades que la digitalización presenta. Son ya 80 entidades en su primer año de lanzamiento, lo lanzamos este año, son ya 80 entidades las que se han adherido al Digital Innovation Hub en Aragón, entre ellas los clústeres, que son los que estamos trabajando junto con COE esta temporada, centros tecnológicos aragoneses, universidades, empresas, parques tecnológicos, organizaciones empresariales y agentes sociales. Hoy vamos a tratar del sector de la salud. Siempre decimos que la salud ante todo es lo primero, lo más importante, sin ello poco más se puede hacer, pero es que en estos meses, sin duda alguna, ha cobrado una relevancia que no podemos negar. Por ello, la digitalización en la salud, en cuanto afecta directamente a la competitividad de este sector, también es de vital importancia. Yo creo que el sector de la salud, al menos el farmacéutico, si no el primero, fue uno de los primeros en los que aplicaron a la gestión de farmacias, del medicamento, de la logística, la digitalización. Y hoy en día también se está digitalizando en cuanto a la asistencia a las personas, y aquí hay un importante campo por explorar y por desarrollar. El desarrollo de estas tecnologías y servicios acerca los servicios sanitarios y asistenciales a la población del territorio, tanto en zonas urbanas como rurales, y esto tiene especial importancia en nuestro territorio Aragón por su extensión y por su caracterización de rural en la mayor parte de su extensión de su área. En este campo están invirtiendo a nivel internacional en tecnologías relacionadas como, por ejemplo, robots domésticos para realizar funciones de supervisión de las personas, medir constantes vitales como la presión arterial, monitorización de azúcar, calidad del aire en las viviendas, o prestar servicios de salud mediante dispositivos móviles y otros sistemas portátiles de telemedicina que ayudan a los profesionales a por lo menos establecer un primer diagnóstico. Pero también está la medicina personalizada, en el campo que concentra una actividad científica y tecnológica junto con sistemas de diagnóstico, como he dicho, para diversas enfermedades, personas ya diagnosticadas, para hacerles un seguimiento más directo, más en tiempo real y, por lo tanto, corregir posibles desequilibrios. Por no hablar de otras tecnologías que también están irrumpiendo en la biomedicina, como son células madre, la genética, todo ello aplicado a productos farmacéuticos de última generación. Y en todo esto Aragón tiene capacidades, las empresas de Aragón tenéis capacidades para abordar y desarrollar estas oportunidades que están generando ya tendencias, destacando, como no, la capacidad exportadora de muchos de vosotros, por ejemplo, el sector farmacéutico que he citado anteriormente, y que ha crecido de manera exponencial en esta última década. Aragón, por tanto, tiene capacidades tecnológicas para gestionar datos, actividades sanitarias en salud, nanosensores, nanomateriales, tecnologías aplicadas a medicina personalizada, como estaba diciendo, biomateriales, tecnologías de imagen, entre otras. También tenemos capacidades científicas en genética bioquímica, en tratar las enfermedades por especialidades, genética, envejecimiento, farmacéutica, ergonomía, simulación computacional, biomedicina o nanomedicina, entre otras especialidades. Tenemos centros de investigación públicos prestigiosos como el Instituto de Investigación Sanitaria
de Aragón o el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que tienen altas capacidades en este sector. Nosotros, desde el Instituto Aragonés de Fomento, este año, y también como consecuencia de las reflexiones que junto con todos ustedes hicimos durante el periodo de pandemia, hemos puesto en marcha el programa de emprendimiento Health Tech Aragón, este año 2021, un nuevo programa en el que de investigación y tecnología de este sector estratégico que es la salud, en el que participan los dos institutos de la salud que he mencionado anteriormente. También está, como no, el clúster de la salud de Aragón, AraHealth, y para impulsar estas iniciativas económicamente, el Banco Sabadell y Sodiar. El objetivo es descubrir cuáles de estas innovaciones que se hacen en Aragón, tratar de acelerarlas y lanzarlas al mercado. Facilitar, por tanto, una transferencia efectiva de conocimientos entre empresas e investigadores, ya sean startups o ya sean ideas o incluso productos que están precompetitivos. Resolver, por lo tanto, así necesidades reales que tenemos en la sociedad mediante la innovación. Termino reiterando el agradecimiento a COE, a todos los que estáis aquí en la sala y también a los que nos están escuchando online. Esto es otro ejemplo de lo que la digitalización nos ha permitido, que es superar el aforo físico de esta sala con todos aquellos que nos están siguiendo desde sus centros de trabajo, desde sus casas. Agradecer, como no, a los dos ponentes de excepción que tendremos en esta jornada, a Sergio Muñoz, director de Innovación de la Federación Española de Empresas y Tecnología Sanitaria, que nos hablará de la situación del sector y de estas oportunidades que se presentan, y también de Javier Pardiño, director de Becton Dickinson, una empresa que ha sido aquí en Aragón un ejemplo de innovación, de productividad y competitividad en este sector, y que desde Aragón lleva sus productos a prácticamente todo el mundo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pilar, por tu presentación. Y ya continuamos, cambiamos el formato ahora. A partir de ahora entramos ya al detalle en el sector, dando la palabra a Sergio Muñoz, de FENIM, que es la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, y contamos con la presencia de Ejemplo Empresarial de Éxito a Javier Pardiño, vicepresidente de Estrategia de Operaciones Médica de Becton Dickinson. El moderador… perdón, sí. Nos faltaba a don Pilar Molinero la parte de presentación y ahora nos va a hacer una breve visión de lo que es el Aragón Digital Hub, explicándolo para aquellos que no lo conozcáis. Es una iniciativa que lo que busca de aglutinar la iniciativa pública y privada y que es un ejemplo de la cooperación, lo que permite pues, mirar de impulsar lo que es la prosperidad y la competitividad de Aragón. Con lo cual, Pilar nos va a hacer una presentación de lo que es el Aragón DIH. Gracias, Pilar. Sí, muchas gracias, Jesús. Vale, el Digital Innovation Hub es una iniciativa europea financiada con el Fondo de Desarrollo Regional. Y, como ya he dicho en la presentación, el Instituto Aragonés de Fomento, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón y la Universidad de Zaragoza, hemos tomado este texto y promoviendo la creación en Aragón de este hub, de este Digital Innovation Hub, como un servicio para la competitividad de las empresas. Las especialidades tecnológicas, como he dicho, de Aragón, respaldadas por sus centros de competencia, son las altas prestaciones de computación en la nube, el HPC, y también de inteligencia artificial, concretamente los sistemas cognitivos, así como la robótica, los procesos industriales inteligentes y la logística. El objetivo del DIG es lograr una mayor competitividad y una sostenibilidad en el mercado de las empresas. Partimos de unas cifras que, aunque sean objetivas, pues no dejan de ser significativas también, de que Europa tiene un mercado de 315 millones de europeos que están usando Internet o tecnologías digitales cada día. Por otra parte, tiene un crecimiento estimado de 415 billones de euros, con cientos de miles de empleos de potencial crecimiento de alta tecnología y conocimiento. Partiendo, por lo tanto, de estos datos, nos chocamos con la cruda realidad de las cifras
que no siempre está cotejada con la realidad, de que Europa se presenta en una situación de desventaja con respecto en cuanto a la competitividad en este sector respecto a otros países de directa competencia como es Estados Unidos, Japón, China, Corea, entre otros. Por esto, la Unión Europea lanza esta idea, estos Digital Innovation Hub, para tratar de dar solución a este bajo nivel de intensidad digital, fomentando estas plataformas, que son estos hubs, de redes paneuropeas, para que, sumando masa crítica, sumando el conocimiento entre todos, pues lleguemos a superar esta desventaja y tomando, por ejemplo, pues el caso Airbus, que también supuso un impulso en otro sector. Estas plataformas pues, lo que pretenden es un refuerzo del liderazgo de las personas y las empresas allá donde lo tienen, preparar Europa para la era digital y también crear un marco regulatorio que sea favorable al crecimiento de este sector. ¿Qué es, en definitiva, el Digital Innovation Hub? Bueno, pues es un ecosistema, como ya hemos dicho, en el que se suman pues, todos aquellos que tienen algo que aportar y entre ellos se ofrecen servicios y apoyo pues, para avanzar en esta línea. Su misión es ayudar a la digitalización de las entidades y las pymes aragonesas, actuando como coordinador, este hub, de todas las actuaciones para la digitalización en Aragón y de todas las empresas y entidades aragonesas, cualquiera que sea su sector y cualquiera que sea su tamaño, aunque hoy vamos a hablar en concreto del sector de la salud. Los servicios que ofrecen pues son formación y consultoría, servicios tecnológicos, incluso se puede probar, testear las soluciones digitales antes de llegarlas a lanzar al mercado, de intervenir o de invertir incluso en ellas. Y también ofrecen, como no, servicios de financiación y de networking en cualquier sector. Como he dicho, son ya 80 entidades las que ya están en este DIC, las que se han sumado. Entre ellas contamos con centros de investigación y universidades que tienen ahí. Los parques tecnológicos y las plataformas logísticas de Aragón también están. Las fundaciones públicas de hidrógeno, Motoengineering, la Fundación Emprender, las organizaciones empresariales y los agentes sociales y las asociaciones europeas innovadoras o clústeres de Aragón. Pero también están este conjunto de empresas que ya tenemos apuntadas y el objetivo de esta jornada, en este caso en el sector de la salud, pues es tratar de animarles a todos los que nos escuchan a que se sumen a esta iniciativa en la que pues esperamos que entre todos pues el Digital Innovation Hub cumpla con los objetivos y ayuden a una mayor digitalización de la sociedad aragonesa y, en definitiva, para impulsar y mejorar la competitividad de estas empresas y su mantenimiento en el mercado. Por mi parte, nada más, todo. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar, por explicarnos lo que es el ecosistema del Aragón Digital Hub. Cambiamos ya el formato de la jornada. Vamos a dar la palabra al gerente de Infraestructuras e Innovación del IAF, a Rafael Sánchez, para que presente a los dos ponentes. Virtualmente a Sergio Muñoz, director de Innovación de FENIN, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, y presencialmente le invitamos también a subir a Javier Pardiño por parte de Becton Dickinson. Muchas gracias. Perfecto. Buenos días a todos. No sé si ya podemos continuar con la sesión. Hola, buenos días, Sergio. Espera, que no se te oía bien. Bueno, ya sin más preámbulos, como ha dicho Jesús, vamos a dar paso a los dos fantásticos ponentes que tenemos hoy la suerte de contar con ellos. En primer lugar, Sergio Muñoz. Muchas gracias, Sergio, por asistir y por poder colaborar con nosotros en esta jornada. Ya cuando quieras puedes comenzar tu presentación. Perfecto.
muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias a vosotros por la invitación y también felicitaros por la iniciativa en general, ¿no? A todo lo que significa el clúster Art Health y a la creación de este DIH que a buen seguro supondrá pues, un impulso a lo que significa también la digitalización, en este caso de la salud y de la colaboración pues, más transversal entre empresas, institutos de investigación y, por supuesto, el Servicio Aragonés de Salud. Voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación, si me permitís un momento. Vale. No sé si estoy teniendo algún problema. No sé si lo veis bien, si me confirmáis. Has compartido un momento la pantalla, pero ahora te estamos viendo a ti otra vez. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Como os decía, voy a intentar dejarlo así en este modo de presentación para evitar problemas, porque al compartir no sé qué ha pasado y prefiero no tener problemas en la presentación, ¿de acuerdo? Mi presentación va a versar sobre 3 puntos fundamentales que son un análisis muy somero del contexto actual, que brevemente también ha sido introducido al inicio de la presentación. Por supuesto, también explicar cuál es el contexto en cuanto a la madurez digital que hemos analizado desde nuestra federación en los 17 servicios de salud y también dar unas pinceladas acerca de las oportunidades que están en la digitalización en sanidad. Sí que querría hacer brevemente también una introducción de lo que significa, en este caso, FENIN y del contexto empresarial de todos nuestros asociados y la importancia del sector. Un contexto en el que, cuando hablamos de tecnología sanitaria, es necesario que tengamos en cuenta, como os decía, la importancia del sector y de lo que significa no solamente desde la perspectiva de la propia atención sanitaria, sino también pues, hablando de aspectos económicos, aportación al PIB nacional y en aspectos obviamente también sociales, por lo que en cuanto a empleo directo se puede generar en el sector y por supuesto también al gran número y diversidad de productos sanitarios que se utilizan en el día a día tanto por pacientes como profesionales. Es importante también mencionar que somos un sector naturalmente que genera alta tecnología y que usa de forma intensiva también esta alta tecnología en todos sus procesos, desde la I+D+I a la fabricación y también en la gestión empresarial del día a día y que representa, como os decía, compañías agrupadas hasta en 12 sectores de actividad que, como veis, están reflejados en este gráfico que os muestro y que pasa pues, desde la ortopedia al diagnóstico in vitro, materiales y productos de un solo uso, traumatología y, cómo no, también aspectos que hoy nos preocupan y nos ocupan, como es la salud digital. En FENIN se consolida más del 80% de la facturación del sector, con más de 250 empresas asociadas y 250 empresas colaboradoras a las que ofrecemos apoyo y servicios desde 1977 con el objetivo de, bueno, pues, que se reflejan estas cifras, ¿no? Ser la referencia de las empresas españolas en el sector de tecnología sanitaria. Y ya hecha esta presentación de FENIN, es preciso que tengamos en mente el contexto actual que todos vivimos y cómo la COVID-19, también como se ha mencionado en intervenciones anteriores, ha afectado
a todo lo que significa este sector en concreto de la salud para poder apuntar tanto a perspectivas como a soluciones digitales del futuro. Aquí déjenme decir que algunos de los problemas que voy a mencionar a continuación obviamente no son nuevos y seguramente muchos de ellos conocidos. No han aparecido en la pandemia, pero sí es verdad que se han acuciado aún más. Estamos hablando, por supuesto, de problemas que tienen que ver con la propia sostenibilidad general del sistema sanitario y del escaso nivel de éxito que podríamos decir han tenido acciones emprendidas hasta hoy para tratar de darle esa sostenibilidad a medio y largo plazo. Y esto estamos hablando siempre independientemente del país del que se trate. Y cuando hablamos de sostenibilidad también debemos tener en cuenta, obviamente, pues a la propia base del sistema sanitario, como son los profesionales sanitarios, donde tanto la carga de trabajo que soportan como la escasez de personal y el tiempo necesario para formar a estos profesionales de tan alta cualificación nos han de llevar a buscar soluciones complementarias. Soluciones que en este caso bien pueden venir por apoyo tecnológico, que ayuden a los profesionales en la toma de decisiones y que hagan que la prestación de la asistencia sanitaria pueda ser más eficiente y eficaz, como os decía, en el medio y largo plazo. Y, como no, también debemos poner encima de la mesa la colaboración sobre la que ha de pivotar la integración de tecnologías y productos diversos pero complementarios y que nos han de permitir pues, aflorar nuevos modelos de prestación de servicios en los que naturalmente la digitalización se presenta como uno de los factores clave y esenciales para llegar a esa sostenibilidad de la que me hablaba antes en ese plazo medio y largo plazo para las generaciones venideras. Y por último, también me gustaría destacar en este contexto la importancia no solamente del dato, algo que ya sabemos todos, sino también de la necesidad de su intercambio con aspectos que han de alcanzar necesariamente pues, una perspectiva mucho más intersectorial, mucho más integradora y también con aspectos ligados a lo transfronterizo. Desde el momento en que también desde la Unión Europea se están impulsando proyectos tan importantes como European Health at Space y el resto de países también están impulsando estas otras iniciativas ligadas a este espacio de datos europeo que tiene o va a tener, como decía, muchísima importancia a la hora de la investigación, a la hora de la prestación, al desarrollo industrial en sanidad y lo que significa el nuevo modelo en la nueva cadena de salud, la nueva cadena de valor en salud. Y, sin embargo, para aprovechar también plenamente todos estos beneficios esperados, potenciales, que el dato nos puede ofrecer y que pueda contribuir a la propia sostenibilidad del sistema, también deben superarse desafíos que de alguna manera se han cronificado en lo que significa el uso de la tecnología en los sistemas de salud en general, como es la interoperabilidad, y quizá aquí no es tanto un problema de tecnología, pero sí un problema más de organización, de uso de estándares y de filosofía de abordaje de los problemas de una forma cohesionada, común y con estrategia. Y, por tanto, bueno, pues como indico ahí, es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar y de afrontar una estrategia de digitalización de la salud para conseguir que nuestro sistema alcance esa sostenibilidad tan esperada en el futuro. Una estrategia que debe comenzar por el diseño de nuevos procesos y tener en cuenta la tecnología como herramienta fundamental para alcanzar los objetivos que se planteen con el nuevo rediseño del Sistema Nacional de Salud y de los sistemas de salud de las distintas comunidades autónomas. Por otro lado, y añadido a lo que exponía anteriormente, hay que tener en cuenta otra serie de variables, también estructurales, como son el envejecimiento de nuestra población y, por tanto, también el incremento del coste en la demanda de los servicios que este envejecimiento provoca de forma directa, aparejado al incremento de cronicidades asociadas a la edad. Y aquí es necesario decir que es poco probable que los problemas de envejecimiento de la sociedad europea y la prevalencia de enfermedades
se disipen con el tiempo. A medida que las personas envejecen, naturalmente es probable que aumente la prevalencia de esas enfermedades pues, de carácter neurodegenerativo, enfermedades crónicas en general, y nuestra agenda de investigación y desarrollo en este caso debe, por tanto, atender a estas necesidades. Además, bueno, pues también es necesario indicar que la expectativa de la ciudadanía en general a nivel europeo siempre está ligada al estado de bienestar y, por tanto, la atención sanitaria se espera que sea o siga siendo de alta calidad, asequible, accesible y sensible a las necesidades individuales y colectivas. Y aquí es cierto que, como decía, las innovaciones tecnológicas, estamos hablando, por ejemplo, de pues, todo lo que tiene que ver con la salud móvil, podrán reducir la presión sobre los sistemas de salud desde el punto de vista de la provisión del servicio, desde el punto de vista organizativo y, como no, también desde el punto de vista financiero. Pero también no es menos cierto que todas estas innovaciones no necesariamente se incorporan a los sistemas de salud con la rapidez que a todos nos gustaría. Y, sobre todo, pensando en que, como también se mencionaba por parte de Pilar, la medicina se está volviendo cada vez más interdisciplinaria y se combinan tanto disciplinas de áreas científicas como tecnológicas. Estamos hablando desde la bioinformática a la biomecánica, la bioquímica, la física, las matemáticas, la nanotecnología, también absolutamente de relevancia en los últimos tiempos, y, por supuesto, también estamos hablando del dato y de la ciencia de datos. Además, si no somos capaces de aprovechar estas sinergias entre Big Data, datos del mundo real, herramientas digitales, seguro que vamos a perder una gran oportunidad en lo que respecta, por ejemplo, a nuestra comprensión en el abordaje de múltiples condiciones patológicas que influyen en este envejecimiento y, por tanto, también en cómo resolver o intentar resolver los impactos negativos que esto tiene para nuestros sistemas sanitarios en general y para nuestra sociedad en su conjunto. En consecuencia, yo diría que el desafío al que nos encontramos es el poder desarrollar estrategias de prevención adecuadas, naturalmente diagnósticos más precisos, en intervenciones terapéuticas dirigidas de forma personalizada, con un enfoque, insisto, en que ha de abordarse desde esta perspectiva interdisciplinaria, y para ello la digitalización se presenta como un pilar fundamental. Y con estas premisas, como se muestra en esta slide, las previsiones globales en cuanto a la adopción de salud digital no dejan de crecer y se prevé que el mercado de la salud digital supere los 500.000 millones de euros en todo el mundo para el año 2025. Por ejemplo, pues, como cifra, en los últimos años de la década anterior, la cifra de negocio de la salud digital en Estados Unidos ya representaba cifras en torno a los 30.000 millones de dólares, y si hablamos de Europa, aunque su impacto siempre es menor, sí podemos decir que el incremento ha ido creciendo durante los últimos años de forma continuada, y en este caso Alemania, pues cabría decir que es el líder del mercado en la Unión Europea. Y, como no, también en un contexto en el que el crecimiento de los datos, como también ha explicado Pilar, crece de forma exponencial. También se prevé, naturalmente, en este campo, en el campo de la salud, un crecimiento muy notable en el mercado de análisis de datos en los próximos años, y ya se pronostica también que en el mercado de la salud y el dato sanitario habrá pues, una cifra de negocio cercana a los 70.000 millones de dólares para el año 2025. Y dicho esto, analizado ese contexto, también es necesario conocer cómo estamos en España, cuál es la madurez digital de nuestros servicios de salud. Algo que desde FENIN venimos desarrollando en distintos estudios, participando con distintos stakeholders, y nos ha llevado a que desde el año 2018 hasta junio de 2020 hicimos un informe en colaboración con COTEC para analizar la madurez digital y la adopción en la transformación de la digitalización de la salud en todos nuestros servicios de salud, analizando 4 áreas clave donde se incorpora la tecnología digital. En este caso estamos hablando de servicios dirigidos a pacientes, servicios dirigidos a profesionales,
Infraestructuras tecnológicas que tienen que ver en este caso más pues, con un concepto muy amplio de lo que significa la interoperabilidad, como os decía antes, desde la parte tecnológica, pero haciendo especial hincapié pues, en aspectos de la sintáctica, la organización, la semántica y por supuesto también haciendo un especial foco en lo que respecta a la analítica de datos. Como veis, la cifra global de este índice, que se basaba en 2.600 puntos y estudiaba estos 4 ejes de forma separada y, como digo, haciendo un estudio específico de cada servicio de salud, de los 17 servicios de salud, la cifra de ese índice global todavía nos indica que tenemos un largo camino por recorrer. Y si hacemos un análisis del índice por eje, es cierto que las herramientas para profesionales, a la cabeza, en este caso está la historia clínica electrónica, la receta electrónica, como os digo, tiene un porcentaje más maduro, pero también tenemos un camino por recorrer. En el resto de ejes es donde se presenta una mayor falta de madurez, tanto en el diseño de servicios, en la adopción de tecnología y en la madurez, por tanto, de la adopción en la transformación digital. Y estamos, en este caso, haciendo especial mención tanto a los servicios dirigidos a pacientes como, en este caso, a todo lo que significa el dato en su contexto más amplio, desde el uso de la inteligencia artificial, el uso o puesta a disposición de elementos que permitan acelerar el diagnóstico, la toma de decisiones, la analítica de datos en su conjunto. Para ello, bueno, pues proponíamos una serie de elementos clave que entendemos desde la Federación, desde el sector de salud digital, que hemos hecho llegar también a los servicios de salud, 4 puntos clave que consideramos esenciales. Y en este caso estamos hablando de que es necesario tener una estrategia de salud digital a nivel nacional, cohesionada, acompañada de mecanismos de financiación. Naturalmente estamos hablando siempre en un contexto anterior a la aparición de los fondos de NextGen. Y en este caso, además, también exponíamos la necesidad de abordar nuevos modelos de prestación de servicios a través de la digitalización, humanizar también el uso de la tecnología para acercar al profesional y al paciente toda esta nueva amalgama de productos y servicios, promocionando o impulsando que estos también tengan una mayor o doten de una mayor calidad de vida a unos y otros. Y, por supuesto, transformar los datos en conocimiento, en tratar de resolver preguntas clave en el abordaje de estas patologías y que finalmente pues, toda esta nueva adopción de elementos tecnológicos nos posicione en un contexto donde los resultados en salud se incrementen de cara al futuro. Y por supuesto, pues además, con todo este análisis se abre un campo de oportunidades. Un campo de oportunidades donde, como exponía también Pilar, a través de la creación de este DIH, por supuesto, el sustrato fundamental para todo este nuevo ecosistema entendemos que debe ser la inteligencia artificial. La inteligencia artificial acompañada de pues, una gran variedad de productos y servicios digitales que se incorporen de forma activa en ese nuevo modelo de transformación de procesos que acompañen la prestación del servicio. En este caso estamos hablando de la continuidad asistencial. En la parte de la izquierda veis un ejemplo claro de cómo podría incorporarse la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, en ese Patient Pathway que también se ha definido durante los últimos años y que ahora parece que puede transformarse en una realidad por ese nuevo modelo de transformación del sistema acompañado del uso intensivo de tecnología, donde además tenemos que tener en cuenta que los datos no solo se originan en el propio sistema de salud, sino que es el individuo el que genera la mayor cantidad de datos, el mayor porcentaje de datos que tienen que ver con su salud. Y en este caso estamos hablando tanto de factores exógenos, que como veis en la figura, representan hasta el 60% de la generación de esos datos, factores genéticos con un 30% y otra serie de datos generados por el individuo y que vendrán en el futuro pues, acompañados del uso, como decía, intensivo de sensorización.
Todo eso, como os decía, es el presente y también significa el futuro en el abordaje de todo ese problema del envejecimiento, de todo ese problema relacionado con las cronicidades y de la sostenibilidad del sistema. Ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial en esa transformación del sistema digital o de la digitalización del sistema de salud, pues hay muy diversos. Os podéis imaginar, pues desde el uso, como hacemos ya mucho, de wearables para monitorizar y responder a eventos de salud, a la incorporación en sistemas de imagen médica para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, aplicaciones que tienen que ver también con el laboratorio, análisis clínicos, apoyo a la investigación, monitorización fisiológica que puede también ser en remoto o cuando uno ingresa en el hospital. Por supuesto, como comentaba en la slide anterior, todo lo que significa el real world data, todo lo que nosotros generamos como individuo, cómo logramos hacer que todos los datos que se generan, y no solo en el contexto de salud, influyen en eso, en la salud que tenemos como ciudadano. Asistentes virtuales que incorporamos ya en el uso diario de nuestra vida cotidiana, pues estamos hablando de los Siris de Apple o los Alexas de Amazon, que seguramente incorporen también elementos de seguimiento en la salud, apps personalizadas para, como decía también en las slides anteriores, dirigidas a personalizar la salud, dirigidas a desarrollar herramientas que fomenten las mejores o una mejor toma de decisiones por parte de los clínicos y, por tanto, la rapidez, la eficiencia de todo lo que significa la atención. Y, por último, la incorporación de la robótica en un sentido muy amplio, no solo, por ejemplo, hablando de robots quirúrgicos, que es el primer ejemplo que se nos puede venir a la cabeza, pero sí podemos añadir otros ejemplos como pues, robots que ayuden a las enfermeras, robots que nos ayuden en el día a día a pacientes crónicos en sus hogares, y todo ello, como veis, con algunas cifras, por supuesto la presentación entiendo que se va a compartir y todas estas cifras se pueden analizar con mayor detalle, pero que va a tener un gran impacto tanto desde el punto de vista de las vidas que podemos salvar, tanto desde el punto de vista del dinero que podemos hacer mucho más eficiente, ahorro de costes en el sistema, y también en cuanto a la liberación de horas. La liberación de horas, en este caso, si hablamos de los profesionales sanitarios, para que puedan dedicarle una mayor atención al paciente, también para que puedan dedicar un mayor porcentaje de horas, pues, hablamos de, por ejemplo, a la investigación, al uso primario, al uso secundario de esos datos en proyectos que luego reviertan en la atención, en el uso primario de los mismos. Y en este escenario y con la aparición de los fondos NextGen, como decía, también se abre pues, una serie de oportunidades. También se han mencionado los fondos NextGen como impulsor para este cambio, como impulsor del modelo de un nuevo modelo económico regional en Aragón. En nuestro caso, desde FENIN, hemos desarrollado un proyecto sectorial, un proyecto que nace desde la federación, teniendo en cuenta pues, todas las sensibilidades, no solo de nuestros sectores, no solo de nuestras compañías, por el conocimiento que tienen del propio Sistema Nacional de Salud, sino también teniendo en cuenta otros muchos ejes, como son los pacientes, los profesionales, la I+D+I. Nuestro foco pretende es tener en cuenta el dato que se genera desde esa perspectiva muy amplia, teniendo en cuenta distintas circunstancias, como elemento impulsor para ese cambio, para esa transformación, no solo del Sistema Nacional de Salud, sino también de la cadena de valor, de la cadena industrial. Aquí, como os decía, estamos hablando de ese dato no clínico, o sea, de ese dato clínico, el que conocemos, el que se genera a través de esa continuidad asistencial, desde esa prevención o ese mayor impulso a la prevención y a la anticipación, y tratando de que ese dato se genere de forma mucho más rápida y eficaz hasta que el paciente pueda estar haciendo se pueda estar haciendo un mejor seguimiento del paciente en casa. Pero añadiendo también esa perspectiva del dato no clínico, el dato que tiene que ver con factores sociodemográficos, con factores ambientales, con el uso de la salud digital, con el uso de las redes sociales,
con el uso, obviamente, de todos los avances científicos y de los datos personales, personalizados de los que hablábamos antes, datos ómicos, datos que se generan en el día a día, datos con una perspectiva 360. Y con ello, como comentaba, se genera este proyecto que hemos trasladado a las administraciones y a todos esos otros stakeholders que también participan con nosotros en el impulso de este proyecto, dándole ese matiz, ¿no?, de transformación del Sistema Nacional de Salud y del tejido empresarial sanitario a partir de esa economía del dato. Para ello hemos trasladado la importancia de crear 6 proyectos, 3 de los cuales se podrían ceñir más a lo que podríamos concebir como salud digital. En este caso estamos hablando de un nuevo modelo de interoperabilidad y gobernanza del dato sanitario, la creación de ese espacio de datos del Sistema Nacional de Salud, alineado también con esas otras políticas que emanan desde la Unión Europea, y el desarrollo de nuevos servicios digitales en salud partiendo de ese análisis previo que os comentaba. Por supuesto, ligándolo con ese desarrollo de cadena de valor, potenciando la I+D+I en entornos colaborativos, como por ejemplo el que se está fomentando en Ara Health, la renovación del parque tecnológico como elemento a partir del cual debemos ser capaces de captar ese dato y trasladarlo a las capas superiores, como estábamos hablando en esa interoperabilidad, en ese espacio de datos, y por supuesto apostando por la reindustrialización del sector como elemento clave e impulsor dentro de lo que significa la estrategia de transformación del Sistema Nacional de Salud. Aquí estamos hablando de sostenibilidad, factores que incrementen la exportación de nuestro sector, factores que permitan automatizar la capacidad manufacturera de todas las compañías que intervienen en el ecosistema de la salud, mejorar los costes, los suministros y, por supuesto, ganar competitividad a nivel global en un mercado que también lo es. Y dicho esto, bueno, pues aquí se resume un poco la filosofía de este proyecto, esa filosofía que nace como elemento que genera una nueva cadena de valor desde el desarrollo de nuevos productos y servicios, fomentando esa producción 4.0 con una nueva cadena logística mucho más inteligente, incorporando el dato, incorporando la inteligencia artificial, en un nuevo modelo de relación con la administración, incorporando la innovación como elemento diferencial, la gestión de los recursos humanos, porque entendemos que es necesario también incorporar la digitalización para afrontar este cambio generacional también, la prevención, toda esa cadena más de continuidad asistencial tradicional de la que hablábamos antes y que finaliza pues, con el seguimiento del paciente y el posttratamiento. Se alinean todos esos proyectos de los que hablábamos antes a lo largo de esa cadena de valor y, por supuesto, también trasladamos, alineados con el Plan NextGen, pues una serie de retos transversales que, como mencionaba antes, pues están relacionados con la capacitación, por la internacionalización de nuestras compañías. Si somos capaces de desarrollar esta nueva cadena de valor, lo que tiene más sentido es que seamos capaces también de internacionalizar estos nuevos modelos de servicios, la transformación del sistema de compra pública, como mencionaba también antes, apostando por esa innovación en la digitalización y la transición a la economía verde. Como les comentaba, este proyecto se ha trasladado a los distintos gobiernos, tanto regionales como al gobierno central, en una aproximación personalizada incluso por cada uno de los 17 servicios de salud y una posición más centralizada agrupando estas necesidades al Gobierno central, con quienes hemos tenido la oportunidad de reunirnos, tanto el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Industria, Ministerio de Ciencia e Innovación y Presidencia del Gobierno, con un presupuesto que, bueno, pues con nuestro expertise en el sector, ¿no? Y como les decía también antes, teniendo en cuenta todo el conocimiento y soporte de stakeholders, hemos definido en esos 2.600 millones aproximadamente que han de ejecutarse en el plazo de 6 años hasta el 2026 y que va alineado también con la disponibilidad financiera del NextGen en el 21-23. Y este sería un poco la exposición que tenía preparada para hoy. La idea era esa, la que transmitía al principio, analizar el contexto, ver cuál es el estado de situación de nuestro grado de madurez digital en cuanto a la salud, servicios de salud, y ver también un poco cuáles son, a modo general,
las distintas oportunidades que podemos tener en cuenta en cuanto a incorporar herramientas digitales dentro de esa cadena de valor que para mí realmente es lo que supone un cambio radical en el futuro. Ser capaces de integrar distintos agentes, ser capaces de integrar distintas tecnologías para diseñar el Sistema Nacional de Salud, diseñar el Sistema Nacional de Salud con una perspectiva también de aprovechamiento industrial. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por esta fantástica presentación. Nos transmiten los asistentes algunas preguntas que, si no tienes inconveniente, te voy a plantear. La primera de ellas es en relación a uno de los retos que la propia Comisión Europea plantea, como aparecía en la presentación de Pilar, en el tema de la digitalización, que es la capacitación de las personas para que sean de algún modo, pues eso, capaces de utilizar esa tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los principales perfiles profesionales que emplea el sector y retos en materia de formación que estáis detectando? Como comentaba en la presentación, nuestro sector es un sector que genera producto de alta tecnología, pero también hace un uso intensivo de alta tecnología para desarrollar los productos y servicios que finalmente se ponen a disposición de profesionales y la gente. En este caso, pues todos los profesionales de nuestras compañías están formados desde un punto de vista digital, pues con altas cualificaciones, pero no obstante, como todo en la vida, necesita mejorar para afrontar el futuro. Y en ese sentido, lo que estamos tratando de trasladar también a las organizaciones con las que hablamos, a los gobiernos con los que comentamos este proyecto que mencionaba también en mi presentación, es la necesidad de abordar este cambio en la transformación, en la adopción de herramientas digitales por parte de los profesionales, no solo de la industria, sino también en cuanto a los profesionales sanitarios, donde también vemos un cambio que también es generacional. También necesita o se nos están proponiendo elementos que tienen que ver con cómo modificar, incluso incorporar asignaturas digitales transversales a toda la carrera de medicina o enfermería, pero también incorporar elementos digitales en asignaturas troncales que, por ejemplo, puedan tener que ver con la cardio o con trauma, etcétera, etcétera. Entonces, el abordaje, como también planteo en el proyecto, es transversal. No es solo que tengamos que abordar un proyecto de capacitación para profesionales de la industria, sino que debemos abordar un proyecto estratégico de capacitación de todos los profesionales que intervienen en el ecosistema de la salud. Muy bien. Otra cuestión que nos plantean, y como tú mismo decías en tu presentación, la sostenibilidad también del sector pasa por, de algún modo, la hibridación, de algún modo, y la transversalidad, ¿no? Entonces, eso, de algún modo, la pregunta es ¿qué oportunidades de negocio en el sector pueden existir para las empresas más pequeñas o pymes derivada de esa hibridación y de la aparición de nuevos focos de negocio, ¿no? Esta transformación, esta nueva cadena de valor tiene que centrarse también en el desarrollo de nuevos modelos de colaboración, ¿no? De los aspectos que también resaltaba. Modelos de colaboración orientados a desarrollo de modelos de negocio, modelos de servicios distintos a los conocidos hasta ahora. Y esto viene también acompañado de la necesidad de interaccionar entre empresas pequeñas, startups que tienen productos muy de foco, empresas mayores, podemos estar hablando de pymes mayores que startups, obviamente, pero también estamos hablando de compañías más grandes, multinacionales, como la que hoy también nos acompaña, donde la apuesta es en esa generación de servicios, incorporando en esa cadena de valor la mejor tecnología para abordar cada uno de los problemas que se presentan. Por nuestra parte, estamos desarrollando, y vamos a hacerlo en este último trimestre, distintas iniciativas que tienen que ver con eventos de matchmaking, donde queremos poner en contexto esta filosofía. Startups, grupos de investigación clínica, grupos de investigación tecnológica y las empresas de género, en ámbitos como el desarrollo digital, la salud digital, pero también, por ejemplo, en diagnóstico in vitro. Esa filosofía, al final, lo que trataría es
de identificar propuestas novedosas que se incorporen en el Sistema Nacional de Salud, pero también con esa perspectiva de que este producto, este servicio, tiene que nacer con una filosofía global, de ser capaces de internacionalización, de ser capaces de exportar este nuevo modelo a otros países donde las necesidades son comunes y donde nuestro valor, en cuanto a conocimiento y experiencia, puede aportar muchísimo a la hora de desarrollo de negocio de nuestras compañías en el sector. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguno de los presentes en la sala quiere plantear alguna cuestión al ponente. No, pues si no es así, muchísimas gracias, Sergio. Ya sin más vamos a dar paso al siguiente ponente, Javier Pardiño, vicepresidente de Estrategia de Operaciones de Becton Dickinson. Javier, cuando quieras. Sí. Bueno, primero de todo, gracias por la... ¿Sí? No. Creo que estaba. Sí, vale. Primero de todo, muchas gracias por la invitación. Realmente es una de las áreas de mayor... ¿No? Ah, vale, más cerca. Fenomenal. Vale. Por tercera vez, gracias por la invitación. Creo que esta es una de las áreas que más apasionan, sobre todo a los que nos dedicamos al área de estrategia y sobre todo los que estamos vinculados con el área de operaciones. Mi intención es compartir con vosotros una serie de casos prácticos que estamos realizando en el área industrial y de operaciones. Vais a ver que no hay nada disruptivo. Yo no vengo aquí a sorprender a nadie con ninguna inteligencia artificial. Bastante tenemos con nuestra inteligencia humana para ver si la gestionamos en el día a día bien. Porque soy muy partidario de que la digitalización tiene que estar muy bien alineada con las personas, pero con las personas que a día de hoy la tenemos que gestionar y tenemos que hacer que evolucione. Y en ese aspecto pues me gustaría ser un poco pragmático y hacia ahí voy a compartir mis reflexiones. Como os he dicho, nada de lo que vais a ver es nuevo, al contrario, va a ser incluso vulgar, pero me va a permitir hacer preguntas de por qué y cómo vamos a utilizar esas digitalizaciones que estamos poniendo en marcha, ¿no? Entonces, voy a compartir con vosotros estos puntos que creo que son los que resumirían cómo la digitalización tiene que formar parte de la estrategia de todas las compañías y tiene que ser un elemento visible y entendible por parte de todos en las organizaciones, donde formamos parte de este ecosistema digital. Se ha hablado de la palabra ecosistema. Por mi derivada formativa de biología, me encanta hablar de este aspecto del ecosistema porque hay un montón de reflexiones sobre qué es lo que ocurre dentro de los ecosistemas, los que entran, los que permanecen, los que mueren, los que desaparecen y cómo nos relacionamos. Voy a hablar de las operaciones y los 3 elementos clave que considero son los que definen una buena línea marcada en la digitalización de la industria. La transformación smart, en el fondo la digitalización no deja de ser más que un camino. Tenemos que hacer una transformación para llegar a que todo aquello que nos acompañe sea smart. Y podremos ver qué entendemos por smart, qué entendemos por inteligente. Algunos ejemplos, 2 o 3 diapositivas de 3 ejemplos muy sencillos, pero que en el día a día están sucediendo ahora en todas las plantas, en todos los lugares de fabricación, y 4 conclusiones. También mencionar que las actividades relacionadas con la digitalización en el sector médico es un sector ya muy potente en sí mismo porque tiene mucha automatización, tiene mucha tecnología implementada y son lugares donde creo que nos encontramos en una posición más avanzada que el resto de otros sectores, ¿no? Pero el tema es qué hacemos nosotros con la información que estamos generando. Siempre digo que estamos hablando del dato. El dato parece que es el centro de todo. El dato ha existido, ha estado siempre allí. El problema es que muchas veces no hemos sabido ni verlo,
a veces no hemos sabido recogerlo y ahora yo creo que el mayor de los problemas es que no sé si vamos a saber procesarlo y entenderlo para tomar decisiones. Y ahí es donde entramos en el siguiente paso, ¿no? Cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar en ese proceso. Pero hasta que no tengamos desarrollado todo eso en todas las áreas en las que nos movemos, lo van a tener que hacer las personas. Y para mí es muy importante ver si tenemos técnicos, ingenieros que son capaces de analizar los datos y sacar conclusiones. Porque parece que vamos a apretar un botón en algún lugar y ese botón nos va a dar la respuesta a todos los problemas cuando llegamos a las 8 o a las 9 de la mañana a la oficina, ¿no? Entonces, este es un poco el enfoque que le quiero dar a la presentación. El primer elemento es el de la estrategia y la digitalización. Los que nos conocéis sabéis que Becton Dickinson es una multinacional que tiene más de 65.000 empleados en todo el mundo y que tiene un peso específico importante en el sector médico. Estaremos en el top 5 de todas las clasificaciones en el sector médico. Y tenemos 3 sectores o 3 segmentos. El segmento médico, tenemos el de las biociencias y tenemos el de la cirugía e intervención. En concreto, yo me encuentro trabajando en el área del sector médico y es en el área en el que voy a continuar con la exposición. Pero los 3 se encuentran sostenidos por una misma estrategia que tiene 3 pilares fundamentales, que es el crecimiento, la simplificación y el empoderamiento o el empower, como dirían los americanos, de nuestra organización. Y allí, embebida en esta estrategia, está y consta desde hace ya 5 años la digitalización como elemento estratégico y prioritario. Cuando lo tienes en la estrategia y forma parte de la primera diapositiva de todas tus presentaciones, estés donde estés en tu organización, coge un peso específico que te ayuda a tomar decisiones, a decidir inversiones, a búsqueda de recursos que vayan con ese único propósito, ¿no? Entonces, estrategia y digitalización tienen que estar en la misma página y hay que demostrarlo con hechos fehacientes de que tú lo tienes presente todos los días cuando vas a trabajar. El segundo elemento que quería comentar era el del ecosistema digital en el cual nos encontramos. Claro, nunca mejor dicho, es un ecosistema, es un lugar donde tenemos diferentes componentes que están vivos. Y decimos vivos porque algunos están creciendo ahora, ni siquiera lo conocemos, pero existen lugares en el mundo donde hay gente pensando en nuevas y desarrollos digitales. Hay otros que están ya quedándose obsoletos, lo cual es algo muy importante en la estrategia que cada uno en su compañía tenga que definir, porque va a haber una renovación tecnológica, tiene que haber una actualización tecnológica. Por eso es muy crítico el disponer de technological roadmaps. Tienes que tener un camino a seguir para saber dónde estás y hacia dónde quieres llegar en el área tecnológica. Y luego se van a establecer multitud de interconexiones, ¿no? Desde, como estamos viendo aquí, en la parte superior, todo el mundo sabe y habla de la nube, ¿vale? Pues muy bien, la tenemos allí. Existen diferentes plataformas donde se maneja toda esa información, pero conforme va cayendo, vamos viendo todos los lugares en los cuales la digitalización es el elemento principal y uno de ellos es el que tenemos en la industria. O sea, solamente en ese pequeño cuadradito es donde nosotros estamos trabajando, pero tenemos que reconocer la cantidad de interacciones y la importancia de esas interacciones para el futuro y las tomas de decisiones. Por eso yo me voy a centrar un poquito en el área de la industria y de cómo, bueno, pues nosotros estamos abordando este reto de digitalización. En concreto, como sabéis, el ejemplo más práctico que tengo para enseñaros es el de la planta de Fraga. Nos estamos localizados aquí, muy cerquita de Zaragoza, y como bien han dicho Jesús y Javier, vamos a crecer en la familia porque una nueva planta se va a instalar en Zaragoza. Ya hemos empezado. Ya comentaremos cuáles han sido las razones que han ayudado a justificar y a defender una inversión de esta magnitud en Zaragoza, pero fundamentalmente diría que si hay que resumir una palabra es confianza. Es el elemento fundamental que se ha transmitido por parte de Becton Dickinson, porque la confianza la transmite el aval de una planta con más de 43 años como la que hay en Fraga,
más todo el ecosistema que rodea una planta, que son las instituciones, que son sus recursos, que son sus proveedores. Todo eso ha constituido un balance, una especie como de equilibrio perfecto que ha permitido ayudar a tomar esa decisión. Pero aquí lo que yo quiero enseñaros es cuáles son los 3 elementos principales en los cuales nosotros definiríamos el elemento de digitalización que estamos poniendo en marcha. Para mí son Smart Organization, Smart Factory, Smart Performance, trasladado todo hacia una agilidad que es la que se espera por parte de nuestros clientes. Cuando estamos hablando de Smart Organization, ¿de qué estamos hablando? De que tenemos que tener el tamaño correcto de la organización. Es muy importante y son muchas las discusiones que estamos teniendo internamente sobre cuál es ese tamaño apropiado de la organización. Por exceso o por defecto podemos impactar de manera negativa y la definición de ese tamaño organizativo es el que va a ayudar y va a ser uno de los drivers principales para el éxito. Pero sobre todo también las capacidades que tiene consigo esa organización. Yo quiero llevar esto al plano más pragmático de que al final todo esto lo van a tener que o hacer personas, o lo van a tener que manejar personas, o lo van a tener que analizar personas, o lo vamos a tener que recibir personas. Y entonces esas capacidades que ahora en muchos aspectos estamos encontrando dificultades para encontrar, hay que ver cómo las podemos atraer y cómo las podemos retener. Smart Factory. Se ha hablado mucho y aquí no voy a profundizar mucho. Todos sabemos que es un ecosistema en el cual lo que buscamos es la conexión de todos los sistemas que disponemos en nuestros procesos y que se produzca un continuo aprendizaje de las personas y de los propios sistemas para que conjuntamente lleven a una mayor eficiencia, que es el siguiente de los puntos que quería comentar. Al final la digitalización tiene que tener un propósito, tiene que tener un objetivo a alcanzar. En el área de las operaciones y de la industria, fundamentalmente tiene que ayudar a mejorar la productividad. Nosotros tenemos que buscar cómo las decisiones de inversión en determinados equipos o tecnologías tienen que ayudar a mejorar la productividad. Y segundo, una mayor y más intensiva utilización de nuestros activos. Tenemos que ser conscientes de que muchas de nuestras inversiones digitales y en tecnología se han quedado a veces obsoletas antes de ser utilizadas. Y tenemos que hacer una buena reflexión de que el capital que dispongamos para hacer esas inversiones tienen que tener un máximo utilización en el lugar en el que las pongamos. La finalidad de todas estas smart actividades que serían de organización, de planta y de performance, tiene como finalidad el concepto de agilidad que está tan de moda. Lo que necesitamos es la agilidad para responder hacia nuestros clientes en cuanto a servicio, coste y un mantenimiento de una situación de cash lo más saludable posible para garantizar la continuidad de nuestras actividades, ¿no? Entonces, este es el entorno en el que nosotros planteamos las decisiones de digitalización que hagamos en nuestras organizaciones bajo 2 elementos que lo acompañan. Uno, como sabéis, en operaciones hablar de Lean es hablar del día a día, es decir, tenemos que buscar la eliminación de cualquier tipo de ineficiencia y de desperfecto y de pérdida de el valor añadido que debemos aportar a nuestros productos. Y luego tiene que estar bajo el paraguas de la sostenibilidad. Tenemos que conseguir que nuestras operaciones tengan todas la pincelada y tengan todas el camino de la sostenibilidad, el equilibrio, que va a ser en el futuro próximo, si no es ya hoy, el elemento fundamental que va a garantizar que podamos continuar con nuestras operaciones, con nuestras decisiones de inversión, con nuestra tecnología en el tiempo, ¿no? Entonces, bajo esta premisa de los 2 elementos que acompañan de sostenibilidad y de Lean a nuestra actividad estratégica de digitalización basado en la organización, basado en el Smart Factory Concept, el performance y la agilidad, me gustaría introducir también
el análisis que cada uno tiene que hacer en su área de negocio, en el lugar donde está desempeñando, en qué lugar se encuentra, ¿no? Tenemos dos elementos fundamentales, uno que estamos mencionando, la digitalización, pero el otro el de la excelencia operacional. La excelencia operacional, por eso es uno de los que nos acompañan la metodología Lean y el pensamiento Lean. Tenemos que entender que si estamos en una fábrica estándar, tendremos que aportar y dirigir nuestra estrategia en el movimiento de una fábrica estándar hacia una fábrica Lean y al mismo tiempo hacia una Digital Factory. Ambos dos combinados es la combinación perfecta que consideramos nosotros que nos va a llevar hacia una empresa, hacia una factoría smart, ¿no? Con lo cual, la combinación de dos, tanto la digitalización como la excelencia operacional, son las que nos tienen que llevar allí. Antes he dicho que la digitalización es en el fondo una transformación. Uno de los retos más importantes es que nosotros cuando estamos haciendo algo nuevo tenemos claramente la oportunidad de introducirlo con toda la tecnología que está disponible en el mercado y que nosotros consideramos va a ser necesaria y útil para nosotros. Pero uno de los elementos más importantes es cómo se va a hacer la transición de todo lo que existe ahora hacia un ecosistema digitalizado. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos, como llamamos, legacy equipos, tenemos infraestructuras, tenemos personas que están acostumbradas a manejar un entorno actual en el que la digitalización también está siendo una transición dura de hacer. Por eso nosotros, aunque buscamos esa automatización, buscamos la conectividad, buscamos la visibilidad en tiempo real, que la información sea clara y fácil de entender por cada uno de los ingenieros, técnicos o personas que tienen que acceder, que sean procesos y suministros predecibles, que nos dé esa agilidad y flexibilidad. Lo importante es cómo hacemos esa transformación. Para mí es crítico entender cuál es el futuro de muchas de las personas de nuestras organizaciones en el nuevo entorno digital. Por eso creo que tenemos que dedicarle mucho tiempo a cuál es esa digitalización, pero también la transformación de las personas, ¿no? La combinación de tecnología y capacidades va a ser la fórmula de éxito, obviamente, pero nos tenemos que poner en los zapatos de quienes están operando hoy un entorno que no es tan digital como el que queremos llegar. ¿Cómo vamos a hacer esa transición, ¿no? Para eso muchas veces, y nosotros funcionamos con este modelo de programas piloto que nos permiten testear cómo es el funcionamiento de esa nueva tecnología o de esa nueva aplicación para luego extenderla, ¿no? Ahora estamos trabajando en un programa en el que tenemos una red que estamos constituyendo entre plantas de fabricación que están en España, que están en Estados Unidos, que están en Irlanda y vamos a incorporar plantas en China. En ellas vamos a establecer una red en la cual vamos a manejar los mismos parámetros de funcionamiento, vamos a tener personal para analizar esos datos, pero lo que yo les digo siempre, cuando lleguemos a determinadas conclusiones, lo van a tener que hacer personas o lo van a tener que gestionar personas en China, en Estados Unidos, en España, en Irlanda. Y el componente humano creo que es algo que debe acompañarnos en todos los technological roadmaps, como digo yo, y en todas las decisiones que hagamos. Por poner 4 números en lo que nosotros hemos hecho en la planta de Fraga en concreto, bueno, pues nosotros hemos analizado 14 departamentos en los cuales hemos identificado 53 sistemas que tienen 131 aplicaciones, que a día de hoy están funcionando. Una de las preguntas también que nos tenemos que hacer es todas estas cosas que podemos identificar en nuestras organizaciones, ¿cómo han nacido? La mayoría, honestamente, tengo que reconocer que si no dispones de una estrategia bien fundada y soportada por la alta dirección, van creciendo de manera inconexa. Ahora el gran ejercicio que se está haciendo ahora es en establecer la conexión entre todos los sistemas, porque luego vemos que incluso hay incompatibilidades entre los mismos, porque vemos que no están aportando el valor que se esperaba y tenemos que volver a invertir, tenemos que rediseñarlos. Entonces, un ejercicio importantísimo es que todas las organizaciones hagan su inventario y con el personal técnico y cualificado vean cuáles son los riesgos que hay detrás de ese inventario y cuáles son las oportunidades para esa
digitalización en la que cada una de las empresas está trabajando y el horizonte que está viendo al cual tiene que progresar, ¿no? Cuando nosotros terminamos de hacer este análisis, inmediatamente nos apareció, decimos, bueno, pues igual somos algo parecido a una Smart Factory. Digo, pues no sé si somos muy smart, pero cuando menos, cuando pusimos todo sobre negro sobre blanco, nos salió este panorama, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a ver que hay muchos elementos que estás conectando dentro de la fábrica y que están en multitud de departamentos. Como podéis ver, pues tenemos sistemas y aplicaciones en ingeniería, en lo que llamamos servicios compartidos, que suelen ser departamentos de soporte, tenemos en calidad, tenemos en laboratorio, en el área de facilities, un área muy importante, en el área de logística, el propio y específico de operaciones, sostenibilidad, seguridad y gestión de personas. Este es el pequeño ecosistema que hemos creado nosotros en la fábrica y que cada una de las empresas lo tiene desarrollado. Las hay muchísimo más extensas, hay áreas de la industria que tienen un desarrollo mucho mayor y eso también depende con la naturaleza de tus productos y cómo tus productos se adaptan a las necesidades de digitalización. Eso también es un ejercicio muy interesante, ¿no? En el que hay que profundizar. Pero bueno, digamos que este sería el entorno que nosotros nos hemos encontrado. Si vamos a la agrupación de todos estos elementos, diríamos que están en estas categorías aproximadamente. Lo que tenemos es ejemplos de productividad, de agilidad y flexibilidad de nuestras operaciones, de la gestión y fiabilidad de los equipos y de los procesos. También tenemos ejemplos de eficiencia y sostenibilidad, todos los Building Management Systems, todos los equipos que están encaminados a la gestión de nuestras facilities. En temas de seguridad, tanto seguridad de personas como ciberseguridad, también ahí es un área muy importante. En la calidad y trazabilidad de nuestros productos y en la gestión de los recursos y las capacidades del personal. Digamos que todo lo que hemos visto en la diapositiva anterior se podría englobar en estos titulares, ¿no? Y ahí he puesto unos pequeños ejemplos de cuáles son, pues, los sistemas que nos están ayudando desde el punto de vista digital a llevar en la buena dirección la estrategia de la compañía, ¿no? Con sistemas de recolección de datos, con Power BIs aplicados a multitud de departamentos y multitud de funciones. Tenemos SharePoints para innumerables posiciones de la fábrica. Tenemos los vehículos autoguiados, evidentemente. Tenemos SCADAs como en una de las plataformas fundamentales de la planta que se ha desarrollado desde el minuto 1 con un grado de digitalización que es extraordinario. Tenemos la sostenibilidad con todos los sistemas de gestión de edificios. En etiquetaje, un área muy importante y muy crítica porque es donde va esa información que el cliente necesita recibir, y especialmente cuando son dispositivos médicos y pueden afectar a la salud, es una información crítica para nosotros. Y luego todos los sistemas de gestión de personas que internamente hemos implementado o desarrollado, ¿no? Voy con 3 ejemplos muy sencillos, que lo que digo es algo existente y no es nada disruptivo. La pregunta es lo que hacemos con esta aplicación o esta tecnología que hemos puesto en marcha. Por ejemplo, tenemos los equipos autoguiados dentro de la planta, evidentemente. Hemos identificado 151 movimientos diferentes. Yo creo que van a ser innumerables los movimientos diferentes, o no. Lo que tenemos que hacer es simplificarlos. Tenemos que buscar la simplificación de los movimientos, porque el hecho de que nos haga una máquina el movimiento no significa que le tengamos que alimentar con el caos y con multitud. Lo que tenemos que buscar es la simplificación. Para que os hagáis una idea, estamos ahora dedicando unos 7.000 minutos al día en manipulación con estos equipos. No es una cantidad muy importante y estamos haciendo unos casi 3.000 movimientos diarios. Alguien dirá, bueno, pues vamos a poner más equipos de estos, vamos a simplificar el número de personas que están dedicadas a la gestión de materiales. Justo lo que tenemos que hacer es necesitar el menor número de estos equipos porque estamos simplificando nuestras operaciones. ¿Cómo se va a conseguir? He adjuntado aquí una pequeña tabla donde está un Power BI, donde tenemos toda esa analítica de los datos
de dónde está cada uno de los equipos, de cuánto está tardando en los recorridos, cuántas veces se ha interrumpido su recorrido, cuántas veces está haciendo el recorrido de determinados edificios, cuántas veces utiliza para traer o para llevar cosas, que es diferente. Toda esa información está allí y ahí es donde le quería poner el componente humano. Tiene que haber personas detrás que sepan gestionar esos datos. Evidentemente se desarrollarán algoritmos que van a hacer que mejoren los AGVs que tenemos puestos en marcha y que nos permitan optimizar sus recorridos y hacer o anticiparse. Eso es lo que va a hacer la Smart Factory. Pero todo eso tiene que tener detrás personas. Si no tenemos personas que puedan y tomen decisiones con esos datos, vamos a tener una dificultad. Y por eso quiero poner en valor en todos los ejemplos el elemento de las personas. Aquí tenemos otro ejemplo. Todos conocéis que tenemos un gran centro de distribución. Actualmente tenemos una capacidad de 24.000 pallets para distribución a nivel mundial de nuestros productos y justo ahora, si alguien pasa por la carretera cerca de Fraga, verá que estamos haciendo la ampliación para 13.000 pallets más. Nos vamos a convertir en uno de los centros de distribución de productos médicos más importantes. Pero aquí os estoy sacando una fotografía. Aquí simplemente pongo una fotografía, que es una fotografía digital que está inventada hace muchísimos años, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás de cada fotografía? Ahí es donde creo que está la capacidad de la digitalización que podemos darle a el sacar una fotografía de uno de los envíos. Esto y el beneficio que saquemos de estas fotografías la van a determinar las personas, los técnicos que tenemos ahí en el departamento. Evidentemente nosotros cada envío que tenemos que lanzar lo tratamos de hacer con el menor número de papeles, por eso la estrategia de 0 papeles. Tenemos que garantizar una trazabilidad. Incluso algunos envíos, cuando van a determinados países, tienes que garantizar que todo el proceso está filmado y que tú garantices que nada ni nadie ha entrado allí durante el proceso de carga. Tenemos la capacidad de, con esta información, empezar a pensar cuál es nuestra mejor optimización de los muelles de carga, de descarga. Existe un mundo por abrir, simplemente porque sacas una fotografía y la adjuntas al report que generas cada día con la carga y descarga de tus camiones. Pero claro, eso lo tienen que hacer personas. Y vuelvo a insistir, creo que tenemos que poner allí un foco muy importante. En el área de producción es lo más evidente, ¿no? Y es donde más elementos automáticos y mayor tecnología tenemos todas las empresas del sector. Poner que disponemos de un MESI, un Manufacturing Execution System, un Data Collection, no es ninguna novedad, existen en muchísimas empresas, ¿no? Es el uso que vamos a dar a esos datos, cómo nos va a ayudar al mantenimiento preventivo, cómo nos va a ayudar a resolver los problemas de calidad. Ahí he adjuntado 2 fotografías, simplemente para que veáis. Nosotros tenemos que en algunas partes críticas del proceso sacar fotografías para garantizar la calidad del producto. En concreto, esas fotos suponen que estamos sacando más de 2.000 millones de fotografías al año al producto en un área muy concreta para garantizar la calidad. En la foto de arriba podéis ver que es la posición de una de las piezas críticas para el producto y en la parte de abajo es la orientación que le tenemos que dar a un producto, en concreto son a las agujas. Las agujas, como sabéis, tienen un bisel, el bisel ayuda a pinchar y poner el medicamento, pero uno de nuestros productos requiere una orientación para que la enfermera lo utilice de la manera correcta y más efectiva, ¿no? Bueno, pues tenemos que hacer una fotografía a cada uno de ellos y generarle una orientación apropiada. Bueno, son herramientas que estamos utilizando para nuestro día a día, pero que creo que no son, como he dicho antes, ninguna de ellas disruptivas, pero es cómo vamos a utilizarla en el beneficio del aumento de la productividad y de la mejora de la calidad, ¿no? Y como finalización de los ejemplos, quería compartir otro en el que, evidentemente, en todos los lugares, en todas las empresas, lo que tenemos es muchos de nuestros empleados trabajando enfrente de un ordenador, ¿no? Pero tenemos que entender que cada día ese ordenador está cohesionando más número de aplicaciones, que las tenemos que hacer coherentes entre sí y que tienen que añadir valor. En concreto, en ese ordenador, cuando hice yo la prueba práctica con esta persona en el laboratorio, dijimos, vamos a ver todo lo que tenemos y empecemos a ver el SCADA de todo el sistema de producción que tenemos en uno de los edificios de la fábrica. Pudimos ver esos datos cómo se estaban almacenando en la nube, porque nosotros no trabajamos con servers en local, sino que son virtuales y también trabajamos con parte en la nube. Cómo teníamos ya unas analytics de
cómo iba funcionando el turno en la generación de algunos de los lotes de producción que estábamos viendo en ese SCADA y cómo teníamos la trazabilidad. Todo lo estábamos viendo en ese ordenador. Pero al mismo tiempo, en ese ordenador había que garantizar la parte de la ciberseguridad, obviamente que tenemos que poner como premisa fundamental, porque si no, evidentemente tendríamos una situación de riesgo importantísima. Ahí podíamos ver todos los sensores que estaban listados, todos los puntos de control que había en el área en concreto que estábamos allí cogiendo como ejemplo. Allí teníamos la posibilidad de ver el performance de los robots con el Messi que os he enseñado anteriormente, donde tenemos la productividad que los robots estaban haciendo, especialmente en el final de la línea, que es en la línea de empaquetado donde tenemos esos robots. Y teníamos la posibilidad, a través de ese ordenador, accediendo a SAP, a ver cuál era el plan de mantenimiento. En resumen, en un solo ordenador, donde podemos pensar que es un lugar fijo de introducción de datos y visualización de datos, hay un pequeño micromundo que le está haciendo a esta persona interactuar y tener la capacidad de influir en lo que está sucediendo en la fábrica de una manera directa, justo desde ese punto de trabajo. ¿Cómo hacemos esto que esté conectado y cómo hacemos que las capacidades de esa persona sean las apropiadas para poder entender? Evidentemente, ese es el reto fundamental. ¿Cuáles son las conclusiones? Para mí, y por eso he puesto el simbolito de las personas, que es lo que he querido mantener en la exposición como elemento fundamental. Va a haber un impacto, evidentemente, en las personas, eso es evidente, no hay que ser muy espabilado para conocerlo. Que hay nuevas capacidades por descubrir que aún no existen, es decir, tenemos gente que se están formando en áreas tradicionales, pero que van a tener que desarrollar capacidades para la digitalización y tecnología con la que nos vamos a enfrentar. Que esas capacidades van a ser muy difíciles de retener. La volatilidad que va a haber de esos recursos es extraordinaria, con lo cual las empresas no solamente tenemos que pensar en una estrategia de digitalización, sino también de Smart Organization, que mencionaba al principio, para darle el entorno apropiado para que ese talento se quede con nosotros. Modificaciones disruptivas las va a haber mucho más frecuentes, nos vamos a encontrar con ciclos de vida mucho más cortos y de manera más súbita con cambios más disruptivos, que somos todos nosotros los que tenemos que estar preparados para ese cambio y creo que en muchas facetas de la vida es difícil estar preparado para el cambio, hay que tener cintura y eso es muy importante en el área y sobre todo sostenibilidad y equilibrio, que al principio mencionaba. Todo esto tiene que al final aportar un valor que nos haga que las organizaciones son sostenibles, pero están en equilibrio. No vamos a convertir toda nuestra organización en una organización de 65.000 ingenieros, no. Tendremos que tener seguramente 2/3 de la organización con personal que se dedica a operaciones, a ejercicios de ventas, a ejercicios de marketing, porque esas son las organizaciones actuales. Pero las nuevas capacidades nos ayudarán a que sean más efectivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por esta exposición tan interesante. Nos plantean los ponentes la audiencia dos preguntas. Una es ¿qué volumen de I+D+I tiene Becton Dickinson? Así como qué número de patentes registradas aproximadamente y en qué, de algún modo, si se hace un uso de fondos públicos para proyectos, para desarrollos de I+D+I. El número de patentes no la conozco, son innumerables e incluso me gustaría poner en valor que muchos de los dispositivos que hoy en día utilizamos como convencionales provienen de patentes que en BD se generaron hace más de un siglo, ¿no? Hay sistemas de conexión de jeringuillas con aguja, el Luer Lock, que fue inventado por Becton Dickinson y Becton Dickinson también es el productor de uno de los dispositivos para recolección de muestras de sangre, como son los Vacutainer, que son los más extendidos en el mundo, ¿no? Lo desconozco. La inversión está alrededor del 3%
en I+D. Y sí, hay colaboraciones. No es lo más habitual, es decir, la compañía busca momentos en los que esa colaboración y esa coparticipación con instituciones y con ayudas pueda ser uno de los elementos de apoyo, y queremos profundizar más en esas áreas porque creemos que es importante. Los recursos propios son importantes, pero también son limitados, y al final tienes que buscar esa compilación. Justo para la nueva planta, por ejemplo, de Zaragoza, estamos buscando qué fórmulas para los fondos europeos podemos encontrar para que sean elementos de ayuda. O sea que sí lo vamos a reforzar. Muy bien. Nos plantean otra cuestión que en parte yo creo que has respondido durante tu intervención, que es qué variables han sido que la nueva apuesta de inversión de Becton Dickinson se realice en Zaragoza, ¿no? Sí, como comentaba, si había que resumir una palabra sería confianza, pero yo creo que el prestigio que BD tiene en Aragón, con la planta existente en Fraga, con más de 43 años, estamos ya a niveles de cerca de 850 empleados y una fiabilidad y un impacto en el negocio tan significativo, ha sido el aval fundamental. Además, va a haber una conectividad entre ambas plantas. Es decir, las dos plantas se van a necesitar. Muchas veces se ha planteado es una planta que va a competir con la otra. No, al contrario, se necesitan. Las dos van a necesitarse porque va a haber componentes de una planta que se utilizarán en la otra y servicios que una planta necesitará de la otra. Y eso va a estar conectado, por eso la razón de que las dos plantas estuviesen suficientemente cerca y suficientemente lejos para mantener ese equilibrio que permita no molestarse, pero ayudarse. Muy bien. No sé si en la sala alguno de los presentes quiere hacer, sí, vemos allí Hola, buenos días, Javier. Muchas gracias por la intervención, me ha parecido muy interesante y un ejemplo a seguir. Yo, me llamo Juan Ignacio Martínez, trabajo en Integra Tecnología como consultor senior, previsión de transformación digital desde hace muchísimos años, y tengo una pregunta muy táctica, ¿no?, que me da mucha curiosidad y me gustaría saber si me la puedes responder. Viendo la multitud de áreas que tocáis, has mencionado SharePoint, has mencionado PODBI, has hablado de escalas, has hablado de los vehículos autónomos, en fin, lo que tenéis ahí es la tienda de los juguetes de todos los que trabajamos en este mundo, ¿no? Entonces, mi pregunta, porque me he enfrentado a ella en diferentes empresas y la verdad es que me interesa un poco a nivel estadístico, ¿cómo tomáis la decisión de la adquisición del software y del hardware? Es decir, además has dicho algo que me parece apasionante, ¿no? Has hecho un análisis de todo lo que se manejaba, habéis descubierto que tenéis un baúl de trastos. ¿Eso cómo lo hacéis? ¿Tenéis un equipo de sabios que tal? ¿Habéis creado un proceso por escrito? ¿Tenéis una guía? No sé si me explico con la pregunta, pero sí. Creo que es una pregunta que me interesa mucho. Pues la pregunta es que además yo creo que toca el elemento fundamental cuando estamos hablando en la industria de cómo la digitalización ha venido y nos tiene que acompañar. Nosotros hemos pasado de situaciones en las que hemos tomado decisiones de algunas tecnologías que luego no hemos podido usar. Hemos dedicado, recuerdo hace muchos años, en el área de producción en la que yo estaba, en la que, igual te estoy hablando hace 15 años, en el que tratamos de poner en marcha un elemento de visualización de todo el empaquetado final para detectar errores en los datos variables. Pero no nos aproximamos a él de manera correcta. Ni lo hicimos con la tecnología, ni pusimos el alcance del proyecto como debía ser, ni teníamos las capacidades internas. Entonces, eso toca justo, estoy mostrando una experiencia de no tanto éxito, como otras en las que, en el nuevo, por ejemplo, área de producción, donde, como le comentaba antes a Jesús, vamos a llegar a instalar 9 líneas de producción. Eso sí ya se ha hecho con el personal que tiene que liderar con las capacidades apropiadas. Entonces, es muy importante, y yo creo que esa es la clave, es que quienes tomen las decisiones, ¿de acuerdo?, sean las personas que tengan el conocimiento. Y yo creo que no siempre se ha hecho, ¿vale? Se ha movido por otras circunstancias que hemos aprendido de ello. ¿Grupo de sabios? No. Lo que tenemos es un departamento de ingeniería, tenemos ahora un departamento con unos recursos que incorporamos ya hace 6 años de ingeniero de controles, que lo que hacen es poner criterio a la hora de las decisiones que tomamos. ¿Qué es lo que pasa? Que es difícil,
porque de repente te viene un área de producción que ha comprado una nueva etiquetadora con una nueva tecnología y te dicen no, porque no va a la misma plataforma que hemos diseñado para todo el etiquetaje de la... Entonces eso requiere disciplina. Y entonces lo único que diría yo es que hay que integrar la persona responsable de la tecnología de la planta lo más cerca posible de la dirección de planta. Y si puede estar allí, que esté. Yo creo que es estratégico que los directores de tecnología estén reportando directamente a la dirección, en este caso de la organización, para poder formar parte de todas las iniciativas y ser capaces de poner criterio. Porque lo que tú has mencionado es cierto. Cómo se toman esas decisiones es la parte más complicada y tiene que ser bajo la integración de esos recursos dentro de lo que es la dirección de planta. Y dotarte de los recursos, está claro, tienes que tener tus ingenieros y tienes que tener tus técnicos a los que poder acudir y te digan que esa pieza encaja con las ya existentes. Pues gracias por la contestación. Y es que precisamente en este mundo, además, las tentaciones son innumerables, ¿no? Que si decides OpenSUSE, que si decides Microsoft, que si Google, al final la toma de decisiones, estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene que ser homogénea y tiene que estar centralizada y cerca de la dirección para que se filtre en la organización. Sí. Muchas gracias, Javier. Muy interesante. Bueno, pues como vamos un poco ya mal de tiempo, vamos a dar por concluida la jornada. Agradecer una vez más a Javier y al resto de ponentes la participación y, por supuesto, a todos los asistentes a este evento. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.